Shalom y bienvenidos a Vía Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. No importa quién seas, a veces nos sentimos muy solos en este mundo. Y lo que quiero decir con eso es que en ocasiones sentimos como si Dios estuviera distante de nosotros. Ahora, conocemos su palabra. Si estamos en su voluntad, si somos parte de su pueblo de pacto, si le estamos sirviendo, Dios está con nosotros. De hecho, la Escritura le dice a todo creyente que Él nunca te dejará ni te desamparará. Podemos declarar esa promesa de que Dios es un pronto auxilio en las tribulaciones. Pero, no obstante, vienen tiempos de angustia en los que no sentimos la presencia de Dios. No parece que estemos recibiendo respuesta a nuestras oraciones. Y nos sentimos, al menos en nuestro interior, como si Dios nos hubiese dejado solos, desamparados, abandonados. Nada de eso es verdad, pero así nos sentimos. Entonces, en esos momentos de nuestra vida, ¿qué debemos hacer? Bueno, una cosa que debemos hacer es volvernos a la palabra de Dios. No basar nuestros sentimientos en lo que está sucediendo a nuestro alrededor. De hecho, no prestes atención a los sentimientos. Aférrate a la verdad de Dios. Y al hacerlo, la verdad de Dios cambiará tu perspectiva e impactará cómo te sientes. Toma tu Biblia y ve conmigo al libro de los Salmos y al Salmo 10. Libro de los Salmos, Salmo número 10. Una de las cosas que vemos en este salmo es que no hay inscripción, ningún mensaje al director del coro principal. No se da ningún instrumento para el acompañamiento de este salmo al ser cantado o recitado en la congregación. Bien, en muchos aspectos, este salmo, el Salmo 10, es un salmo muy personal y privado. Uno que generalmente leemos a solas en esos tiempos difíciles, en esos momentos tal vez hasta oscuros, cuando podemos sentirnos abandonados y cuando la ayuda de Dios, sus promesas y su presencia simplemente no las estamos experimentando. El Salmo 10, cuando lo leemos completo, nos brinda consuelo y hallaremos ese entendimiento que nos dará una perspectiva correcta en esos tiempos de dificultad. Lee conmigo el verso 1. Es importante destacar que no se sabe nada sobre quién fue el autor de este salmo, pero noten cómo comienza. Comienza con una pregunta: ¿por qué? Y esa es una expresión muy común. ¿Por qué? Cuando estamos en tiempos difíciles decimos: ¿por qué, oh Señor, estoy en esta situación? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Qué he hecho para merecer esto? Y surgen todas estas preguntas que, usualmente, nunca tienen respuesta. En esos casos necesitamos aferrarnos a la verdad de Dios y en vez de decir ¿por qué me está pasando esto?, preguntémonos más bien ¿cómo debo actuar? ¿Cuál debe ser mi actitud mental? ¿Cómo puedo adorar y acercarme al Dios vivo en medio de esto? Y este será uno de los puntos que aprenderemos en el Salmo 10. Leamos el verso 1. ¿Por qué, oh Señor, estás lejos? Bien, así es como el autor se siente. Él percibe que Dios está a una gran distancia de él.
Él se siente, como decíamos antes, solitario, abandonado. Así que dice, ¿por qué, oh Señor, estás lejos? Y la implicación es que Él está solo, está desamparado y que Dios lo ha dejado. Pero debemos recordar la verdad. No te dejes gobernar por tus sentimientos. Sométete al gobierno y a la autoridad de la verdad de Dios. Dios ha dicho, no te dejaré, no te abandonaré. Estamos en una relación de pacto con Dios. Es un pacto nuevo y un pacto eterno. Dios es el guardián de ese pacto. No depende de nosotros. Podemos tener seguridad. Así que aunque podamos sentir que el Señor está a gran distancia de nosotros, eso no es la verdad. En segundo lugar, este hombre se siente como si Dios se hubiera vuelto invisible, como si hubiera estado allí antes para luego desaparecer. Él dice, manteniendo esa primera expresión ¿por qué? Y siguiendo con ella en la segunda parte del verso 1, ¿y por qué has desaparecido? ¿Cuándo? En tiempos de tribulación. Normalmente, cuando las cosas van bien, simplemente asumimos que Dios está con nosotros. Cuando estamos experimentando bendición y libertad, cuando las cosas van muy bien en nuestra vida, decimos, verdaderamente Dios está conmigo. Y es así. Pero cuando las cosas se tornan difíciles, decimos, ¿dónde está Dios? Bueno, Dios no se ha ido. Dios no se ha vuelto invisible. Dios no nos está ignorando. A eso es a lo que este término se refiere, a un Dios que ignora, un Dios que desaparece, un Dios que se esfuma. Ese no es nuestro Dios. El escritor de este salmo, a causa de su aflicción y las dificultades provocadas por el enemigo, todas esas circunstancias han generado que él tenga una teología errada en su mente, según la cual Dios se ha ido, Dios ha desaparecido, Dios no está aquí. Pero eso es falso. Dios está con nosotros. Si tú has experimentado la redención a través de la sangre del Mesías Yeshua, puedes tener seguridad. El resultado de la redención es intimidad con Dios. He compartido contigo muchas veces que el nombre redentivo del Mesías, según los eruditos judíos, es Emmanuel, Dios con nosotros. Así que Dios está con nosotros. Solo porque tal vez no lo experimentemos en nuestros sentidos, en lo que vemos, en lo que oímos, en lo que sentimos, esas cosas no determinan la verdad. La manera como me siento no dicta mi realidad. Conocemos a un individuo que fue a su chequeo médico anual. El doctor le preguntó, ¿cómo te sientes? Y él le dijo, me siento excelente. El doctor se alegró por eso. Hicieron algunos exámenes y descubrieron que estaba muy enfermo. Poco después comenzó a deteriorarse con cáncer y murió. Así que aunque en ese momento no sentía los efectos de la enfermedad, su cuerpo estaba lleno de cáncer por dentro. Así que lo que sentimos no siempre revela la realidad. La verdad es lo que determina la realidad. Avancemos al verso 2. Él dice, en la soberbia del impío, y entendamos que estas dos cosas van de la mano, el orgullo junto a las acciones perversas. Aprendamos este principio. Cuando operamos en orgullo, es decir, cuando me pongo a mí mismo primero, o en otras palabras, cuando tenemos una mentalidad contraria a la Torá. ¿Y por qué menciono la Torá? Bueno, Pablo resume en el libro de Gálatas toda la Torá en una frase. ¿Cuál frase? Probablemente ya lo sepas. Viajafta leareaja kamoja. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el mensaje central, el mensaje principal de la Torá. Ama a tu prójimo como a ti mismo. El orgullo exactamente es lo contrario. Así que cuando estoy actuando en soberbia, cuando actúo en contra de la Torá,
¿Qué puedo esperar? Puedo esperar comportarme de forma perversa, y esa perversidad será dirigida a otras personas. Lee con cuidado el verso 2. Dice así: en orgullo, el perverso, él acosará, él perseguirá, con el propósito de afligir y causarle sufrimiento. ¿A quién? Bueno, la siguiente palabra es la palabra hebrea ani, con una ain. Eso significa a alguien que es pobre, uno que ha sido empobrecido, uno que está afligido. Y este es el mensaje. La persona orgullosa se comportará de manera perversa. ¿Y contra quién estará dirigida su maldad? Contra aquellos que son vulnerables. Esta palabra ani habla de aquellos que carecen. Carecen de recursos, carecen de habilidades, carecen de cosas y por tanto, debido a lo que carecen, son fácilmente explotados. Es el orgullo lo que hace al malvado discernir: mira, este tipo está en necesidad, no tiene muchos recursos y por lo tanto es presa fácil para mí. Eso es lo que hace el orgullo. Así que entendamos, cuando pienso en mí mismo primero, cuando mi accionar es contrario a la Torá, ¿qué pasará? Actuaré perversamente, y esa perversidad será opresiva contra los demás. Segunda parte del verso 2. Dice aquí, yi kapsu. Esta palabra está en nif'al. ¿Qué es nif'al? En gramática hebrea, el nif'al es el modo pasivo, así que ellos serán atrapados. Cuando eres orgulloso, cuando te comportas de manera perversa, ¿qué pasará al final? ¿Cuál será tu futuro? Dice aquí que tales personas serán atrapadas por los planes que han ideado, por sus pensamientos. Me viene a la mente otra escritura que habla de aquellos que se quedan despiertos en sus camas y esperan al próximo día. Les cuesta mucho esperar que llegue la mañana porque tienen estos planes de alcanzar logros, pero son logros que vienen a expensas de otros. Pero ¿cómo piensa un verdadero hombre de Dios o una verdadera mujer de Dios por la noche? Ellos se acuestan en su cama y piensan así: ¿a quién puedo bendecir mañana? ¿A quién me voy a encontrar que pueda ayudar, que pueda asistir y con quien pueda actuar de una manera que sea un testimonio de que pertenezco al Dios viviente, a este Dios que es amor, este Dios que es compasión, a este Dios que verdaderamente es nuestra ayuda? En eso es en lo que deberíamos estar pensando por la noche, pero no estos sujetos. Ellos tienen planes y estos planes van a atraparlos al final y serán el catalizador de su propia ruina. Eso es lo que el verso 2 nos está prometiendo. Pasemos ahora al verso 3. Aquí se habla del perverso que alaba, que está emocionado, feliz. Él alaba el tabat nafsho. Bien, tabat es una palabra que significa deseo o codicia. También pasión o incluso puede significar lujuria. Así que este sujeto, noten lo que dice. Este que tiene la lujuria de su propio ser, está alabando, ¿qué? La perversidad. Él es malvado y alaba la perversidad, que se trata de llevar a cabo completamente la lujuria de su carne, en lugar de alabar a Dios, quien nos ordena hacer lo que es bueno, lo que es santo, lo que es recto. No te equivoques con esto. Y vale decir que recibimos muchos correos negativos con falsas acusaciones de que somos legalistas. No somos legalistas. Sabemos y enseñamos todo el tiempo que la salvación es por gracia, pero creemos en todo el consejo de la palabra de Dios y en sus mandamientos, aunque no estemos bajo el castigo de la ley. Ahora, escuchemos lo que se está diciendo aquí. Muchos no entienden lo que significa que no estamos bajo la ley.
¿Qué significa eso? ¿Acaso significa que toda la sabiduría de la ley es algo de lo que simplemente queremos deshacernos, de todo el mensaje que Dios nos impartió? ¿Debemos ignorarlo? ¿Ya no es relevante? Eso es exactamente lo que Satanás quiere que la gente piense. Por eso, cuando oyes a predicadores decir que debemos desconectar el Nuevo Testamento del Antiguo Testamento o de la ley, ese sujeto es un engañador. Ese sujeto está caminando en el orgullo. Su deseo es exaltarse a sí mismo y ser popular en vez de simplemente ser un portavoz de la palabra de Dios. Lo que la Escritura nos dice muy claramente en el libro de Gálatas es que los mandamientos son como un tutor para una persona adolescente, para un jovencito. Y cuando esa persona crece, se vuelve responsable. Ese tutor no va a castigarlo. Ese tutor ya no está sobre él, guiándolo y corrigiéndolo. Pero te hago una pregunta. Lo que el tutor le enseñó, lo que el tutor inculcó dentro de ese jovencito, ¿acaso ya no es relevante? ¿Es que cuando llegas a cierta edad simplemente abandonas todo lo que aprendiste porque ya no vale de nada? Obviamente eso no es así. Pasó el tiempo y el joven se ha graduado, ha madurado hasta el punto en el que es responsable de vivir de acuerdo con lo que el tutor le enseñó cuando era niño y adolescente. Así que no tomes la sabiduría de los mandamientos de Dios y digas que ya no tienen relevancia. Siempre tienen relevancia. Aquellos que caminan en el Espíritu van a vivir demostrando la relevancia y la justicia de la ley. Así que de una manera pero muy real, son aquellos que se dejan instruir por los mandamientos, los que entenderán las expectativas de Dios, la voluntad de Dios, la conducta de Dios, porque el Mesías guardó los mandamientos. Y por lo tanto nosotros, para tener un testimonio apropiado, debemos vivir demostrando la sabiduría, la justicia y la verdad de la ley. Dice, no haciendo como estos individuos que hacen ¿qué? Que persiguen la lujuria de su carne y odian las cosas de Dios. Mira el final del verso 3. Ellos hacen otra cosa. Otsea Berech. ¿Qué significa? Bueno, la palabra Berech aquí es un término para bendición. ¿Y qué están bendiciendo? Bueno, la otra palabra que vemos significa obtener ganancias. Y de eso se trata todo para algunos. Si obtienes una ganancia, es decir, si logras lo que quieres, entonces estás bendecido. No necesariamente. Hay muchas personas que logran exactamente lo que quieren y son los individuos más miserables del planeta. Piensa en cuántas personas que están en Hollywood, por ejemplo, tienen toda la fama y la riqueza, pero ¿qué hacen? Acaban con su vida. En algunos casos no de manera intencional, es verdad, pero muchos viven consumiendo drogas y toman más y más drogas hasta que eso los mata. ¿Por qué? Porque tratan de escapar, no encuentran satisfacción en nada. Verás, cuando metes sustancias en tu cuerpo, es porque sientes un vacío. Intentas llenar ese espacio. Pero cuando eres uno en espíritu, es decir, cuando estás viviendo en el Espíritu de Dios, siguiéndolo, escuchándolo, no vas a estar buscando recibir y llenarte, sino que encontrarás tu gozo en dar. Por eso dice aquí que este que está descarriado, él bendice las ganancias. ¿Y qué dice después? Que él desprecia a Dios. Simplemente no quiere tener nada que ver con las cosas de Dios. Lo que él ve como bendiciones es aquello de lo cual Dios dice que no es apropiado. Verso 4. El impío en la altivez de su ira. Eso es literalmente lo que dice. Rasha tiene que ver con la impiedad, con un individuo impío. Y dice Kei Govach.
que significa govach, significa altura o altivez. Y le sigue la palabra af, que significa ira. Así que es la impiedad en la altivez de la ira. ¿Qué nos enseña esto? Un principio muy importante, y es este. Cuando vivimos en la impiedad, ¿qué es la impiedad? Es la violación de los mandamientos de Dios. Los mandamientos nos enseñan qué es bueno y qué es malo. No importan mis estándares o tus estándares, o los estándares de la sociedad. Lo que importa es la verdad de la Escritura, la ley de Dios. Así que cuando la gente se comporta impíamente, cuando las personas son malvadas, ¿cómo están? Están airadas y se irán enfureciendo más y más cada vez. Por eso lo dice así. La palabra de Dios es sencilla. Dice, el impío, en la altivez de su ira, ¿qué hará? Dice, Baal Yidrosh. Yidrosh significa buscar algo. Él no buscará. La ira hace que uno no busque lo que es bueno, que no tenga expectativas de lo que es correcto. La ira hace que simplemente destruyamos y rompamos cada estándar, cada barrera, cada límite que la sociedad tiene. Él solo hará lo que es correcto ante sus propios ojos. Y por eso dice, continuando, en Elohim kol mei zimotav, lo que significa, en sus planes no hay Dios. Así que él no buscará a Dios, no esperará nada de Dios, porque sus planes han tomado en cuenta que Dios no existe. Y esto se está volviendo muy, pero muy atractivo hoy en día. Estamos estudiando el Salmo 10, y en un mes, Dios mediante, estaremos en el Salmo 14. Solo quiero darte un pequeño adelanto. Volveremos a esto en 4 semanas, pero en el Salmo 14 leemos, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y por eso hay una instrucción aquí. Cuando alguien dice, yo rechazo a Dios, Dios no existe, soy ateo y estoy firme en mi posición, eso termina la conversación. No discutas con un necio en su necedad. Y lo que vemos aquí, volviendo a nuestro texto, a este individuo, lo que está diciendo aquí, y este es un consejo de Dios para nosotros. Dios le está hablando a este individuo que siente que ha sido abandonado, que se siente tan solo como si Dios lo hubiese desamparado. Él está diciendo, ¿cuál es la alternativa? La alternativa no es temer a Dios, sino ser egoísta, orgulloso, vivir en maldad y rebelarse contra los estándares de Dios. Y al hacer esto, ¿qué hace uno? Dice que no hay Dios en todos sus planes. Él no considera a Dios. Verso 5. Al llegar al verso 5 debemos tener cuidado, porque hay 2 formas como podemos entender esto. Podemos entender partes del verso como referidas a Dios, o partes del verso referidas a este hombre impío, orgulloso y airado, que rompe todas las barreras, todos los límites, todos los estándares, porque en sus objetivos y propósitos no toma en cuenta a Dios en lo absoluto. Veamos lo que dice aquí en el verso 5. Yadhilu darkot o darkaf, singular o plural. Volveremos a eso. Pero muchos de los comentaristas ven esto como que él tiene éxito en todos sus caminos. ¿De quién habla? Algunos dicen que es de Dios, pero otros lo ven como una advertencia. Es muy, pero muy peligroso tener éxito cuando vives en oposición a la voluntad de Dios. Porque ese éxito, ese logro, hará que te sientas más orgulloso, más seguro, con una falsa sensación de seguridad en tu propia capacidad y en tus caminos. Por eso dice, mire con cuidado el texto. Dice, los que tienen éxito en sus caminos todo el tiempo. ¿Qué sabemos de ellos? Bueno, ellos dicen esto, Marón mishpateja
negó. Ellos piensan que tu juicio, es decir, el juicio de Dios, está muy lejos de ellos y no está cerca. Está fuera de su camino, ha sido quitado y no lo experimentarán. Por eso dice aquí, Kol Tzorav Yafiach Behem. ¿Qué significa eso? E insisto, algunos toman esto como referido a Dios. Podría ser así, pero yo personalmente creo que está hablando de este hombre impío, este que dice que no hay Dios. Y en cuanto a todos sus enemigos, todos los que son sus oponentes, ¿qué hace él? Yafiach Behem. ¿Qué es Yafiach? Es una especie de puff, bah. Es un menosprecio. Él sopla aire caliente hacia ellos, diciendo, eso no es nada. Ellos no son capaces de resistirme. ¿Por qué? Porque este sujeto ha tenido éxito en todos sus caminos. Él actúa así porque está lleno de logros. Otros lo entienden como que Dios es quien siempre tiene éxito y por lo tanto son sus estándares, oh Dios, los que estarán por delante. Los que piensan que habla de Dios traducen aquí que es Dios quien resopla aire ante todos sus enemigos, diciendo que ellos no lograrán nada. Tienes que hacer un estudio muy exhaustivo del verso 5, pero por razones de tiempo, avancemos al verso 6. El verso 6 habla sin lugar a dudas de este sujeto que es rebelde, que está sumergido en ira y en orgullo, porque dice en su corazón, yo no seré movido. De generación en generación, él dice, básicamente, no habrá ningún mal. Yo no experimentaré nada que no esté buscando, que no esté tratando de lograr. Y luego, mira el versículo 7. Ala significa maldición, y en este caso dice, su boca está llena de engaño y violencia. Y comienza con la palabra maldición. Con eso es con lo que está comprometido. Él está comprometido, noten lo que dice aquí. Su boca está comprometida con el engaño y la violencia. ¿Por qué? Para obtener lo que quiere. Tiene que tenerlo a toda costa. Lo que significa que si alguien se interpone en su camino, él lo destruirá. Debajo de su lengua hay problemas y una palabra diferente para maldad o iniquidad. Así es este hombre. Y lo que la Biblia nos está comunicando es lo siguiente. Tenemos dos opciones y solo dos opciones. Así es como funciona normalmente con Dios. Podemos decir, Dios no existe, para perseguir y ser impulsados por los deseos de nuestras inclinaciones malignas, llenos de orgullo, de ira y dispuestos a destruir a cualquiera que se interponga en nuestro camino y nos impida obtener lo que queremos. Y nos volvemos más orgullosos, creyendo que lograremos eso, que nadie podrá igualarnos, y eso es satánico. Así actuó Satanás. Hemos publicado en español el estudio completo de Isaías y también en el capítulo 14 observamos la mentalidad satánica que piensa que tendrá la victoria sobre Dios y que los caminos de Dios no prevalecerán. Eso es falso. Quien piense así ha sido engañado por el padre de la mentira, porque el padre de la mentira se engañó a sí mismo. Este sujeto ha expresado maldiciones. Su boca está llena de engaño y violencia, y debajo de su lengua hay problemas e iniquidad o maldad. Verso 8. Con el fin de obtener lo que quiere, este sujeto se sienta al acecho en los patios. Algunos traducen esta palabra como aldeas, pero eso es incorrecto. Es la palabra hatzarim, que significa atrios. Y lo que está diciendo es que él está en público. Se sienta al acecho, pero de una manera muy visible. Eso es lo que busca decirnos. Su engaño es tan astuto que no necesita ocultarse de nuestra vista. Sigamos leyendo. En lugares secretos, él mata al inocente.
es la palabra naki para alguien que es limpio o puro. El maligno lo acecha, él buscará destruir a aquel que es recto delante de Dios, buscará matarlo. Él no quiere que nadie se le oponga. Pasemos a la última parte del verso 8. Sus ojos están mirando hacia aquel que es pobre, hacia aquel que ha sido golpeado, el que está abatido. En él se fijan sus ojos, una vez más. Lo que busca es cómo puede aprovecharse de los que son débiles. Verso 9. Se sienta al acecho en los lugares secretos, como un león en su guarida. Y él espera en emboscada con el fin de arrebatar o capturar, una vez más, al afligido, al menesteroso, al empobrecido. Él arrebatará al pobre y, arrastrándolo, lo lleva a su red. Así que es astuto en su maldad. Tiene un plan. Recuerden que en su plan, él no toma en cuenta a Dios en lo absoluto. Y al que es débil, al que está empobrecido, al que está afligido, al que es el más vulnerable, a ese es al que va a perseguir. Él oculta su verdadera intención, pero realmente lo hace a la vista de todos. Verso 10. Leemos. Y se agachará, y se encorvará, y caerá en su poder. ¿Quién caerá? Bueno, justo este que se encuentra débil, menesteroso y empobrecido. Así que este sujeto, que es orgulloso, que está lleno de ira y que está comprometido con sus caminos, ¿qué es lo que hará? Él tratará de inclinarse, agacharse, esconderse, para que con su poder logre hacer caer ¿a quién? A los más desafortunados, a los más débiles. Y esto simplemente demuestra que él, intencionalmente y con propósito, va detrás de aquellos que son los más vulnerables. Y ese es, en efecto, el carácter de Satanás, no el carácter de aquel en quien hemos puesto nuestra fe. Si tú y yo vemos a alguien abatido o herido, ¿qué hacemos? El hombre de Dios o la mujer de Dios buscaremos levantarlo. Queremos ser de bendición. Así que vemos estas dos formas distintas de ser. Avancemos al siguiente verso. Verso 11. Él ha dicho en su corazón, Dios ha olvidado. Así que este sujeto va a utilizar su poder para hacer que aquellos que son débiles se inclinen y se postren ante él, aquellos que son desafortunados, porque él ha dicho en su corazón, verso 11, que Dios se ha olvidado, que ha escondido su rostro y que nunca será visto. Eso es lo que esta persona está pensando, que Dios no se hará visible, que Dios no actuará, que Dios no obrará aquí, pues ha olvidado sus estándares. Una de las cosas que esta escritura expresa es que este sujeto es desafiante y rebelde. Siempre que Dios, y piensa que esto es lo que pasa todo el tiempo, siempre que Dios no se manifiesta de inmediato en una situación, siempre que veamos prosperar la injusticia, estos personajes malvados, orgullosos e iracundos se congregan en ese lugar y lo hacen porque piensan que Dios se ha olvidado. Pero ellos no saben quién es Dios. Dios no se olvida de nada. Verso 12. Ahora volvemos a este hombre que está clamando. Regresamos al autor de este salmo. Aquí, una vez más, le vemos expresar sus pensamientos. Leemos en el verso 12, «Levántate, oh Señor, Dios, levanta tu mano, no olvides a los humildes, o a los afligidos». Dice,
¿A causa de qué los malvados han de blasfemar contra Dios? Esta es una palabra para injuriar, aborrecer o pensar que Dios ya no existe. Noten que se usa el término Elohim, por lo que él está blasfemando contra el juicio de Dios, y él asegura que ese Dios que juzga ya no existe. Es por eso que hoy en día muchas personas, como vemos en esta generación, cada vez más y más individuos se identifican como ateos o simplemente dicen, yo no creo en Dios, no creo en el Dios de la Biblia. ¿Por qué? Porque quieren vivir de manera impía. Quieren creer que no hay Dios para seguir así sus objetivos, pues si no existe Dios, no hay objetivos divinos que obedecer, y por lo tanto yo tengo el control. Eso es lo que este hombre está pensando. Dice en su corazón, lo tidrosh, Dios no buscará una rendición de cuentas. Es simplemente una actitud desafiante aquí frente al día de juicio. Es por eso que el concepto del juicio, y pienso en estos predicadores del Evangelio de la Prosperidad, al igual que pienso en estos individuos que solo dan buenas noticias, mensajes motivacionales y cosas por el estilo. Y tengo una advertencia, porque hay uno en particular que pretende elevar a los evangelios, y me refiero con esto a los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Él busca elevarlos y eso estaría bien, pero lo hace por encima del resto de la Biblia, lo cual está mal. Aquí está el problema. Él realmente no eleva los evangelios, sino que distorsiona el relato del Mesías. Él distorsiona las enseñanzas de Cristo. ¿Por qué? Bueno, si lees cualquiera de los evangelios, encontrarás que el Mesías habló con mucha frecuencia sobre el tema del juicio, sobre el castigo y sobre el infierno. De hecho, hay más información sobre el castigo eterno, la condenación y el infierno en los evangelios que en todo el Antiguo Testamento. Cuando miras proporcionalmente la cantidad de versos, por mucho, los evangelios hablan más sobre juicio, condenación y el infierno. Pero estos individuos no lo admiten. Quieren decir que su enfoque está en el evangelio, pero no hablan realmente de lo que hablan los evangelios. Y eso es porque quieren distorsionar al Dios de la Escritura. ¿Por qué? Porque el Dios de la Escritura no es popular hoy en día. Que así sea. Está bien, porque el Maestro del Nuevo Testamento, Yeshua HaMashiach, ¿acaso no dijo él en los Evangelios que el camino es angosto y difícil y que pocos lo hallan? Entonces, ¿por qué deberíamos tener un evangelio distorsionado, una presentación bíblica errónea, que llene estadios, pero que no es la verdad de Dios? A Dios no le agrada atraer personas a un evangelio distorsionado. No. Estos individuos escogen solo la mitad o una cuarta parte de lo que el relato del evangelio realmente declara sobre el Mesías y su enseñanza. Y eso es lo que vemos aquí. Ellos dicen, oh, Dios se ha olvidado. Dios no pedirá juicio ni cuentas. Pero claro que llegará el día para rendir cuentas. Miremos ahora el verso 14. Tú verás, y quiere decir que Dios ha visto, tú has visto, hablando de Dios, has visto aflicción e ira. Y dice, tú has mirado, y en tu mano darás recompensa. Habrá una rendición de cuentas y habrá un castigo. Así que lo que vemos aquí es una palabra muy especial en hebreo que habla de dar. Es una palabra para dar una recompensa en este contexto. Mire de nuevo nuestro texto, entrando a la segunda parte del verso 14. Y a ti, el afligido,
Es una palabra diferente con la que estuvimos en contacto anteriormente en este pasaje. Habla de alguien que ha sido empobrecido. ¿Ellos qué? Ellos se irán. Aquellos que han sido afligidos se apartarán de tal pensamiento y se volverán a Dios. Eso es lo que indica al decir a ti, a esa persona que es huérfana, a este huérfano dice, tú has ayudado. Entendamos la correlación. Los huérfanos se apartan de la manera de pensar del mundo, y hacia ti, Dios, han ido. En ti encontrarán ayuda. Eso es lo que está diciendo. Verso 15. Quiebra el brazo del malvado. Este es un modismo. El brazo es sinónimo de poder y además es sinónimo de obras. Así que quebranta, destruye el poder y las obras del malvado. Y también el malvado dice que el malvado sea buscado en su maldad, que caiga el resultado sobre este malvado de sus malas obras, que sus malas obras lo visiten, es lo que está diciendo, hasta el punto de que ya no sea hallado. No hay futuro para él, no tendrá una eternidad donde sea conocido, sino que tendrá una eternidad de condenación. Verso 16. El Señor es el Rey por los siglos de los siglos, y las naciones, esto se refiere a aquellos que no tienen una relación de pacto, aquellos que no están en conexión de pacto con Dios, perecerán de su tierra, y esto significa de su creación. No se beneficiarán de las cosas que Dios ha hecho. Verso 17. Los deseos de los humildes tú has escuchado, oh Señor. Prepara sus corazones, y tu oído oirá. Esto continúa para decirnos algo muy importante. Cuando comenzamos el Salmo, este que oraba se sentía abandonado, se sentía solo, sentía que Dios estaba muy distante de él, sentía que Dios había desaparecido. Pero noten que hay un cambio. Ahora habla con confianza y con fe. Leemos: los deseos de los humildes tú has escuchado, y Señor, tú prepararás sus corazones, y tu oído escuchará, con el fin de juzgar al huérfano y también al que ha sido, básicamente, pisoteado, golpeado, a los que han sido oprimidos. Y finalmente dice, en la última parte del verso 18, no habrá nunca más en la tierra alguien que cause terror sobre el hombre. Eso significa sobre la humanidad. Cuando Dios haga esto, Él ha oído, Él sabe, Él actuará. Y cuando Dios actúe, Él removerá de la tierra, de su creación, a aquel que traía el miedo. Esto realmente nos da una indicación del problema del salmista. Él tenía miedo. Cuando tenemos miedo, lo que nos dice aquí es esto. Cuando tenemos miedo, eso distorsiona nuestra perspectiva, la perspectiva correcta que deberíamos tener. Es solo con Dios, con la verdad de Dios, que veremos las cosas correctamente. Y Dios hace una promesa, ya para cerrar, de que Dios va a juzgar y vindicará al huérfano y al oprimido, y ya no existirá aquel que oprime, aquel que causa temor sobre la humanidad en la tierra. Ese no existirá jamás. Así que el Salmo comienza en un estado de duda, pero termina con seguridad al recordar la naturaleza de Dios, su carácter y sus promesas. Debemos entender algo.
Si estamos atravesando una mala experiencia, es solo cuestión de tiempo hasta que Dios produzca un cambio. ¿Y cuál es la tarea que nos toca? Perseverar, soportar, aferrarnos a la verdad, aprender la verdad de las Escrituras, porque esa verdad nos dará una nueva perspectiva, y esa nueva perspectiva echará fuera el temor. Cuando perseguimos las cosas de Dios, seremos como estos que vemos aquí, como los humildes, no como los orgullosos. El orgullo lleva a la maldad, el orgullo conduce a la ira, pero la humildad nos dirige a la obediencia, y la humildad te hará experimentar el gozo. Ese gozo del Señor que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz y contentamiento que solo Dios puede dar. No la hallarás persiguiendo los deseos de tu carne. La hallarás cuando persigas las cosas de Dios y verdaderamente desees sus bendiciones, en lugar de las bendiciones falsas que están esparcidas y abundan en este mundo. Bien, hasta la próxima semana. Que el Dios verdadero te bendiga, el Dios que se manifestó a través de su Hijo, el Mesías Yeshua, Jesucristo. Es en su nombre y para su gloria que seguimos adelante. Amén. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.